Abrimos nuestra Biblia entonces en Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6 y vamos a leer del versículo 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermanos, vamos a orar. Les pido que me acompañen para que el Señor pueda bendecirnos, porque realmente es importante que aprendamos cómo debemos orar delante de nuestro amado Señor. Amén. Padre Santo, Dios soberano, Padre nuestro que estás en los cielos, entendemos nosotros esa cercanía, pero también entendemos, Señor, tu trascendencia. Eres inmenso, Señor, eres inconmensurable, el único que debe merecer toda adoración y honra. Padre, en esta mañana te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y podamos aprender a cómo dirigirnos delante tuyo con mayor eficacia. Poder entender que tenemos una cercanía, pero también entender la reverencia. Entender primeramente que tu gloria está por encima de mis peticiones. Entender, Señor, que todo se trata de tu gloria, de tu nombre y de tu santidad. Como hemos aprendido anteriormente, Señor, enséñanos a orar conforme a tu voluntad para que nuestras oraciones sean entendidas. Te pido, Padre, guíame y muévete y bendice a tu pueblo a pesar del predicador. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Padre Nuestro es sin duda la oración más conocida en la historia de la humanidad. Cada día hay millones de personas que la pronuncian o la recitan. Quizá en este mismo momento hay personas en otros lugares que la están repitiendo. Incluso el Padre Nuestro tiene una característica que aquellos que dicen ser ateos la conocen de memoria. Entonces, una oración que todos los conocen, creyentes, no creyentes, ateos, católicos, evangélicos, es una oración muy conocida. Sin embargo, hermanos, aunque sea una de las oraciones más conocidas a nivel mundial, también lastimosamente debo decir que es una de las oraciones menos comprendidas y más mal utilizada de todas. Y uno se pregunta, ¿por qué eso? ¿Cómo es posible que sea la oración más conocida de todas, pero a la vez sea la más mal entendida y la más mal utilizada de todas? El problema pasa en que muchos ni siquiera comprenden lo que está diciendo cuando la pronuncian. Viven bajo un engaño de que esa mera repetición, como si fuera un mantra, garantiza que sus oraciones sean escuchadas. Pero hermanos, como vimos el domingo antepasado, la oración verdadera no consiste en la cantidad de palabras ni de repetir una fórmula, sino de un corazón rendido a Dios, confiado en su voluntad y que busca su gloria por encima de todo. Esa es la diferencia entre el creyente y el no creyente. Alguien que busca una oración para la gloria de Dios y otro que repite esto como si fuera que va a conmover el corazón del Padre. Y yo creo, hermanos, que ese mal que estamos viendo, de que muchas personas lo repiten una y otra vez, en todas partes, en todas formas, es el motivo por el cual el Señor Jesucristo mucho tiempo antes enseñó cómo no se debe orar. Les pido que me acompañen nuevamente a Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, y vamos a hacer un breve recuerdo para poder dar impulso a lo que sería el Padre Nuestro. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Entonces hemos dicho que Jesús advierte, cuando oren, y mírenme hermanos, cuando oren, no sean actores espirituales. Cuando oren, no sean actores espirituales. No sean esos actores que buscan aplausos. No busquen que la gente los vea. No busquen el reconocimiento humano. Ciertamente si haces eso, recibirás lo que estás buscando, que es un simple aplauso, pero no hay nada de parte de Dios para ti. Tampoco repitas palabras como los paganos. No lo hagas. No lo hagas pensando que de esa manera Dios te va a escuchar. No lo hagan. Estas dos formas incorrectas de orar, habíamos visto que eran las prácticas de un fariseo, quienes decían ser creyentes, pero espiritualmente estaban muertos. Y recuerden esto, la oración es el privilegio del creyente. Y el verdadero creyente ora. Pero también importa el cómo e importa la actitud y el corazón. Por eso Jesús llama a autoexaminarnos y ver las intenciones de nuestros corazones a la hora que nos acercamos a su presencia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque así como un fariseo vivía en un autoengaño y decían que tenían a Abraham como padre, pero su padre era el diablo, y Jesús dijo que eran sepulcros blanqueados, nosotros también podemos caer en la misma trampa si solo oramos por apariencia o si oras por rutina sin que haya una sinceridad de corazón y fe. No es solo ellos, también podemos ser nosotros. Pero por otra parte también Jesús, al señalar esto, lo que hace es utilizar la típica enseñanza rabínica de contrastes. Primero te muestra cómo no debes orar para que luego mostrarte cómo orar y cómo realmente exaltar esa parte. Por eso dice, vosotros pues oraréis así. Y eso hace un contraste de la forma hipócrita y vana palabrería que viene diciendo. Vosotros pues oraréis así. Es como que Jesús dice, vosotros, mis discípulos, deben orar de forma distinta. Ustedes que dicen ser creyentes, deben orar en forma distinta. No deben ser como los hipócritas, ni tampoco como los paganos que repiten y repiten y repiten y creen que Dios va a escucharlo. Por eso, hermano, cuando uno escucha esto, es tan pertinente el pedido del discípulo del Señor que se encuentra en Lucas 11. Señor, enséñanos a orar. Porque ¿cómo, hermanos, vamos a poder orar correctamente si no tenemos una guía? ¿Cómo sabes si estás orando correctamente? ¿Porque te sentís bien? Ese sería el parámetro nosotros para entender que estamos orando bien. No, hermanos, necesitamos una guía. Y es aquí donde Jesús introduce el modelo de la oración, para que aprendan cuál es la actitud, cuál es el orden y cuál es el contenido de una oración que agrada a Dios. Otra vez, orden, actitud y contenido. Nuestra oración tiene que tener una forma. Así que gracias al Señor, porque hoy vamos a comenzar el estudio del Padre Nuestro. Hermanos, esta es una oración que si yo pregunto quién la conoce desde su infancia, creo que la mayoría levantará la mano. Pero lastimosamente, así como muchos de nosotros fuimos instruidos desde chicos, muchos la recitan sin entender. Y su corazón no está comprometido en la oración y están lejanos a Dios. Y creen que están cerca por repetir un montón de palabras. Yo agradezco al Señor por tocar este tema y para desarrollarlo con mayor profundidad. Hermano, voy a dividir el sermón en 4 puntos y es muy probable que hoy toquemos
los primeros dos y parte del punto 3. Entonces, el primer punto van a ser las generalidades del Padre Nuestro. El segundo va a ser la invocación del Padre Nuestro. Tercero van a ser las peticiones del Padre Nuestro. Y el cuarto es la doxología del Padre Nuestro. Amén, hermanos. Vamos primeramente por las generalidades. Hermanos, un consejo. Antes de que entren en cualquier tema, deben conocer las particularidades y generales de un tema para que te ayuden a valorar el contexto y el propósito con el cual se estaba dando. Es por eso que siempre hay que empezar por las generalidades. La primera, por ejemplo, ¿en qué parte de la Biblia se enseña el Padre Nuestro? ¿En qué lugar de la Biblia se enseña el Padre Nuestro? Primero, en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte, que es lo que nosotros estamos estudiando, donde Jesús enseña el contraste a la oración hipócrita de los fariseos. Entonces, la enseñanza que Jesús está haciendo aquí, el contexto es en contraste a la hipocresía del fariseo al orar. Pero hay una segunda vez que la Biblia nos habla del Padre Nuestro, y esa lo pueden anotar, está en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4, cuando uno de sus discípulos, impresionado por la comunión de Cristo con el Padre, le dice: Señor, enséñanos a orar. Uno es más doctrinal y el otro es más íntimo. Entonces, aunque las dos versiones del Padre Nuestro son muy parecidas, hermanos, es necesario que sepamos que presentan pequeñas diferencias. Por ejemplo, Lucas omite algunas expresiones que sí aparecen en Mateo. Por ejemplo, no incluye la palabra que está en los cielos al comienzo, ni la petición hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Además, la versión de Lucas es más breve y no contiene doxología final, que es porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, lo cual sí encontramos en Mateo. Ahora, el hecho de que Jesús enseñara el Padre Nuestro en dos momentos distintos, con contextos distintos, con ligeras variaciones, nos muestra, hermano, y es importante esta generalidad porque nos muestra que no pretendía darnos una oración para repetir de memoria. Él no te estaba dando esto para que lo repitas de memoria, sino un modelo que nos enseñe cómo debemos orar. El Señor no estaba diciendo repite esto como loro, Él estaba diciendo ten en cuenta esto para orar. Es decir, no se trata de repetir las mismas palabras, sino comprender los principios. Jesús te dice, comprende el principio de los Padres Nuestros, comprende el orden y comprende las prioridades. Y eso debe guiar tu oración. Jesús no dijo, repite estas palabras. Jesús dijo, ora así. Y es fundamental esa diferencia, hermanos, porque nuestra tendencia pecaminosa es la de convertir la oración en repeticiones vanas y supersticiosas. ¿Quién aquí puede decir que no ha repetido vanas palabrerías? ¿Quién aquí no puede decir que sus oraciones pudieron llegar a rozar la superstición? Porque superstición sería atribuir poder espiritual o externo o mecánico, en lugar de confiar en Dios mismo. ¿Quién aquí puede decir que no se levanta y ora mecánicamente? Hermanos, el corazón del hombre es peligroso. El corazón del hombre tiende a desviarse. Por eso Jesús enseña al Padre Nuestro, para librarnos de una oración así, una oración supersticiosa y vacía. No para que la repitas, sino para librarte y para que puedas orar conscientemente y guiarte a una oración viva. Una que nace de un corazón que realmente conoce a su Dios, se somete a voluntad, por ende ha nacido de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo ora. Y todo aquel que nace de nuevo es agradecido. Y ese corazón agradecido se manifiesta por medio de la oración. Y cuando entra en oración, clama al Padre, no en forma vacía, sino con un corazón comprometido. De eso se trata aprender el Padre Nuestro.
No repetir y repetir, sino entender principios y saber a quién vamos a dirigirnos. Hermano, esto es importante para que tu oración sea eficiente y eficaz. No nos podemos ir a orar de cualquier manera. Así como Dios regula su adoración, también lo hacen con la oración. No es a tu manera, no es como vos crees, es como Él dictamina. En segundo lugar, la segunda generalidad es que el Padre Nuestro, si se fijan, resume toda la vida espiritual del creyente. En esta oración es tan completa, dice Agustín de Hipona, que la llama la oración de todas las oraciones. Esta es la oración sobre todas las oraciones. En pocas líneas, para ser más precisos, si mal no recuerdo, son 68 palabras. El Señor Jesús abarca toda la vida espiritual de un creyente. Por ejemplo, nuestra adoración y sumisión a su voluntad. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando pronunciamos eso, aprendemos que toda oración debe comenzar reconociendo la santidad de Dios, deseando la extensión del reino y rindiéndonos plenamente a su voluntad. Luego, en el Padre Nuestro se nos recuerda nuestra dependencia diaria. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cristo con esto lo que está haciendo es enseñar que confía al Señor, provee. No tengas ansiedad y mucho menos autosuficiencia. Depende única y exclusivamente del Señor. Después encontramos nuestras necesidades de perdón y reconciliación, que es la parte más importante. Perdona nuestras deudas. Que por cierto en Lucas dice perdona nuestros pecados y usa la palabra amartia. ¿Saben por qué esto? Porque tu oración jamás de lo jamás se puede separarse de el arrepentimiento y el perdón. Debe contener eso, arrepentimiento y perdón. Y finalmente, el Señor enseña la protección espiritual. No nos metan en tentación, mas líbranos del mal. ¿Y saben por qué eso es? Hermano, déjame decirte que solo el Señor puede guardarte del poder del pecado. Y solo el Señor puede librarte de la artimaña del enemigo. Nadie más. No te creas autosuficiente. No te creas que porque estás practicando ciertas buenas obras ya te podés cortar solo. La única forma de sobrevivir en este mundo caído es confiando plenamente en el Señor. Él es el único que puede librarnos de toda tentación. Y a cada tentación nos da una salida. Es el único. Nada falta aquí, hermano, en esta oración. ¿Qué podría faltar? Nada. No falta nada. Si se dan cuenta, el Padre Nuestro abarca todo lo que el alma redimida necesita. ¿Y qué necesita un alma redimida? Adoración, dependencia, perdón y protección. 4 cosas. Repito, adoración, dependencia, perdón y protección. ¿Falta algo más? No. 68 palabras que muestran la vida de un creyente y denota todo lo que yo y vos necesitamos. Adoración, dependencia, perdón y protección. La última generalidad, entonces, es la estructura perfecta del Padre Nuestro. Esta oración, ciertamente a la hora del estudio pueden encontrar varias divisiones, pero yo creo que la más natural es esta, dividir en 3 partes fundamentales. La primera sería la invocación, que sería Padre Nuestro que estás en los cielos, donde ahí se hace un reconocimiento a quién te diriges. O sea, al Padre Celestial. La segunda parte la podemos dividir o podemos llamarle las 6 peticiones,
Y esas 6 peticiones a su vez las podemos subdividir en 2 grupos. Las primeras 3, que son santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad, que se enfocan en la gloria de Dios y su propósito eterno. Y luego vienen las últimas 3, que es el pan nuestro, danos hoy, perdónanos de nuestras ofensas y líbranos del mal, que se enfoca en la necesidad del hombre. Repito, las peticiones son 6, se dividen en 2 grupos, las que van dirigidas a la gloria de Dios y su plan eterno, y las que tienen que ver con nuestras necesidades, tanto en la tierra como necesidades espirituales. Y la tercera parte del Padre Nuestro es la doxología. No debe faltar doxología en tu oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Hermanos, doxología parece una palabra muy complicada, pero sin embargo significa adoración. O sea, tiene que haber una expresión de adoración y reconocimiento de la soberanía divina en tu oración. Reconoces a quién oras. Hay peticiones, pero las peticiones primero tienen que ver con lo espiritual. Luego las peticiones son a nivel local y de protección, para luego terminar adorándole al Señor y diciendo, hágase tu voluntad. Yo creo que con esta estructura perfecta, lo que el Señor está haciendo es ordenarnos el corazón para entrar en la presencia de Dios. Es necesario que haya un orden en nuestro corazón. Fíjense en esto. Todos nosotros, tarde o temprano, vamos a atravesar un problema o una tormenta. Si hoy no estás en una, hermano, lo estarás en algún momento. Y si ya pasaste una, sabes que dentro muy pronto vendrá otra. Y cuando eso ocurra, hay un problema con la naturalidad de nuestro corazón. Se llena de ansiedad, se llena de miedo, se llena de urgencia, por lo que la oración se convierte en una lista de pedidos desesperados. ¿Te pasó? Más que un momento de comunión con Dios, se volvió en un monólogo de una lista desesperada de peticiones. Sin embargo, la oración que Jesús enseña es primeramente: levanta tus ojos al cielo. Antes de hablar de tus cargas, reconoce a quién estás dirigiéndote. Solo de esa forma, hermanos, tu oración dejará de ser un desahogo ansioso y se va a convertir en una expresión genuina de fe y confianza y de oración. Amén, hermanos. Es la única forma. Estás pasando por un mal momento, no te centres en tu situación. Primero centrate en el Señor. Y luego de centrarte en el Señor, obviamente vas a poder pedir, pero tu corazón va a estar encaminado. Y no va a ser un desahogo, no va a ser quejas, sino va a ser adoración y decir: Señor, yo sé que tú provees. Estoy pasando por un mal momento, pero yo sé que tú puedes curar. Pero si no curas mi salud, si no me devuelves la salud, igual gloria sea tu nombre. Porque yo sé a quién me estoy dirigiendo, yo sé el hijo de quién soy, sé a dónde voy. Y sé que aquel que comenzó la buena obra será fiel de completarla hasta el día del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el Padre Nuestro fue dicho en 2 lugares con distintos contextos, lo que nos habla de que no es una repetición vana. También nos resume nuestra vida espiritual y finalmente nos da un orden o un norte, como quiera llamarlo, para que te puedas acercar a orar al Padre. Así que ya teniendo eso en mente, quiero pasar a la primera parte del Padre Nuestro, que sería la invocación. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar diciendo Padre nuestro, tienen que saber que está introduciendo algo completamente nuevo.
Hasta ese momento el pueblo de Israel conocía a Dios como creador y como padre de la nación. Pero nadie se atrevía a acercarse a él con la confianza y la ternura que expresa esa palabra Padre. En el Antiguo Testamento, hermanos, ciertamente Dios es llamado Padre, pero casi siempre en un sentido nacional o como creador de todos los hombres, y jamás en forma personal. Por ejemplo, anote en Malaquías capítulo 2, versículo 10 dice, ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó todos un mismo Dios? Y aquí no estamos diciendo que Dios es Padre de todo en el sentido salvífico, pero sí estamos diciendo que el Señor es Padre de todo en el sentido creativo. Dios creó a todos. Entonces el pueblo de Israel, ¿cómo se dirigía a Dios? Se dirigía con reverencia al Dios Santo, se referían al Dios del pacto, pero jamás lo trataban con la cercanía de un hijo que confía plenamente en su padre. Por eso cuando Jesús dice, así oraréis, Padre nuestro, está rompiendo todos los paradigmas religiosos y revela una nueva relación. Una relación que está reservada para aquellos que han sido hechos hijos de Dios por medio de la fe en Él. Así que, hermano, al entender esto, tu acercamiento y el mío al Señor ya no es desde el temor ni como siervo temeroso, sino como un hijo adoptado, un hijo amado, un hijo escuchado, un hijo cuidado por el Padre Celestial. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice así, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué dice? Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papito, Padre. Abba. O sea, hermanos, cuando alguien se para aquí o en cualquier lugar y entiende lo que está diciendo, al decir Padre nuestro, está declarando una identidad espiritual. Padre nuestro. Cada vez que lo pronunciamos, lo que estamos confesando es que sí fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo y que hemos sido adoptados en su familia. Mas todo aquel que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la Escritura, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. Hermano, el privilegio de orar pertenece solo al creyente. Hay miles de personas que ahora mismo están pronunciando estas palabras, pero déjenme decirle algo duro. No son escuchadas. Así que el privilegio de la oración pertenece únicamente al que cree. Solo aquel que ha sido reconciliado con el Padre por medio del Hijo puede acercarse con libertad y confianza al trono de gracia. Es un privilegio y una responsabilidad. Voy a leer algunos versículos que hablan de la adopción. Pueden anotarlo y leerlo en su casa para meditar en familia. Por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No es más. Tu condición como creyente es de hijo. O Efesios capítulo 1, versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. O sea, es la voluntad del Señor que formemos parte de su familia. Y en 1 Juan capítulo 3, versículo 1, que hace poco nosotros lo estuvimos desarrollando, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a Él. Evidentemente, si Dios es tu Padre, el mundo te va a desconocer. Así que ya no somos extraños, hermanos. Entiendan, ya no eres un extraño ni siervo, sino hijo. Eres un hijo. Ya no hablamos desde el miedo, sino desde esa confianza filial de pertenecer a su familia. Ya no estamos golpeando una puerta cerrada, sino que podemos entrar libremente a la presencia del Padre por medio del camino que Jesucristo abrió. Imaginen, por ejemplo, como un niño que se despierta por la noche asustado por una tormenta o tiene una pesadilla. El niño no corre a un extraño, ni tampoco busca refugio en otro lugar. ¿A dónde corre? A los brazos del Padre, porque allí sabe que está seguro. Es allí. Sí, también el creyente debe correr hacia Dios, su Padre Celestial, porque ahí sabe que hay refugio, ternura y cuidado. ¿Dónde deberías irte? A tu Padre. ¿Dónde deberías estar con tu Padre? ¿Tenés miedo? ¿Dónde tenés que acudir? ¿Tenés un problema de salud? ¿Dónde tenés que ir? Ciertamente primero a tu padre y luego al médico. ¿Tenés un problema financiero? ¿Dónde tenés que acudir? ¿Tenés problemas matrimoniales? ¿Dónde deberías ir? ¿Tenés miedo del futuro? ¿Te da ansiedad lo que pueda pasar? Tenés que recurrir a tu padre. Y ahí te vas a sentir protegido. Pero quiero que noten algo más. Y esto realmente cuando lo volví a estudiar, me voló la cabeza. Jesús jamás enseña a decir Padre mío. Jesús enseña Padre nuestro. ¿Saben qué, hermanos? La oración cristiana no es individualismo. La oración es comunitaria. Cuando decimos Padre nuestro, aparte de declarar que soy hijo de Dios, está diciendo, no soy el único hijo. Soy parte de un cuerpo redimido. Soy parte de aquellos que por la sangre de Cristo fueron adoptados en la familia de Dios. No soy el único. Quieren entender, esto se destruye el orgullo. Esto va a destruir el egocentrismo y nos va a librar del individualismo que tanto domina al mundo. No es Padre mío, es Padre nuestro. La característica de una iglesia de los creyentes, orar como familia, no como extraños. Hermanos, cuando ores Padre nuestro, entiéndelo, no eres el único. Hay más. Hay más. Además de decir Padre nuestro, te recuerda que Dios es bueno, que Dios es tierno y que Dios es fiel. Jesús mismo lo afirmó en Mateo 7:11. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden? Sepan, hermanos, y salgan de aquí sabiendo que cuando ustedes se acercan al trono de gracia, no vienen ante un juez, sino un Padre lleno de misericordia. Ciertamente, como hemos visto, no hay ni uno que aquí no peque, no hay ni uno que aquí no falle, pero sepan que el Padre está pronto para perdonar. Un Padre celestial ama a sus hijos, se compadece de ellos y concede bendiciones aún en medio de sus faltas. ¿Quién puede decir aquí que no peca? Pero ¿quién también se animaría a decir que no recibe nada de Dios? El Padre celestial ama a sus hijos, se compadece de ellos y te concede bendiciones. Esto no habla de cercanía.
Pero Jesús añade algo más para darle un equilibrio a la oración: que estás en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, hermanos, no es un GPS que trata de ubicar geográficamente a Dios, sino lo que se está buscando es exaltar su majestad y soberanía. En lenguaje bíblico, los cielos representan el lugar donde Dios reina en gloria. En Salmo 103, pueden anotarlo, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Por ende, decir Padre nuestro que estás en los cielos significa reconocer que el Padre al que nos dirigimos es altísimo, el santo y el todopoderoso. O sea, el mismo que gobierna sobre todo, pero que en su gracia se acerca a nosotros como Padre. De esta forma se va a encontrar un equilibrio. Cuando decís Padre, es cercanía. Pero cuando decís que estás en los cielos, estás recordando la trascendencia de Dios. Dios no es igual a nosotros. Dios está por encima de todos nosotros. Dios es superior a todo lo creado. No hay con qué compararlo. No hay forma, no hay grupo, no hay nada con qué compararle. Él está por encima de todos, pero a la vez es un Padre tierno en el cual sus hijos pueden acercarse. Y esto es demasiado importante, hermanos, porque trae un equilibrio. Y quiero meditar en esto con ustedes, porque hoy en día lo que se ve son dos extremos muy marcados en la manera que las personas se relacionan con Dios. Por un lado, hay quienes hablan de Dios solo en términos de cercanía, como él si fuera un amigo, o en guaraní un capé. Alguien con quien se puede hablar de cualquier manera, sin reverencia, sin temor, sin reconocer su santidad. Ahí está el barba, ahí está el viejo, ahí está el lecayá, ahí está el capé. Y cuánta cosa se le ocurra. Esa idea de cercanía mal entendida lo que hace es llevar a muchos a ser irreverentes. Irreverencia. Tratan a Dios con ligereza y se olvidan que Él es el Altísimo que está por sobre todo. Te estás dirigiendo al que habita en la eternidad. Pero por otra parte, hay quienes se han ido al extremo opuesto. Hablan de Dios con tanta solemnidad, con tanta distancia, tan sublime, que lo presentan como un ser inaccesible. Como si fuera imposible hablar con Él. Y así mientras algunos se acercan a Dios con demasiada informalidad, otros se acercan pero sienten que no son dignos de hacerlo. Ambos extremos son peligrosos. Por eso es que el Señor, con una sabiduría perfecta, una sabiduría de lo alto, te enseña el equilibrio. Padre nuestro que estás en los cielos. Otra vez, Padre, cercanía, que estás en los cielos, el Altísimo, el trascendente, el único, el cual no puede ser comparado, el único santo. Acércate con confianza de hijo, pero con la reverencia de que estás frente al Dios creador. Ese es el equilibrio que hay que buscar. Los extremos son malos. Mucha cercanía sin reverencia y mucha reverencia sin cercanía. Ambos extremos son malos. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con mostrar a un Dios que es demasiado cercano hasta el punto de que se lleva a la irreverencia. Pero cuidado también de presentar un Dios inaccesible. Hay que presentar el equilibrio correcto que nos muestra el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos.
Lo que nos permite ir a nuestro siguiente punto. Vamos a hablar ahora de las peticiones. Ya tenemos en cuenta entonces la invocación, cómo se hace. Te acercas con cercanía, pero a la vez con reverencia. Cercanía, reverencia. Cercanía, reverencia. Esa es la actitud a la hora de acercarte al Padre. Y ahora comienza la parte de las peticiones, que como dije hace un momento, la generalidad es, vamos a dividirla en dos grupos. La primera, que están centradas en la gloria de Dios, que serían las primeras tres que vamos a desarrollar hasta el día de hoy. Y luego vienen las siguientes tres, que son las peticiones del hombre. Hoy vamos a analizar entonces las primeras tres peticiones, hermanos, o sea, las que se enfocan en la gloria de Dios. Leamos el versículo 9 y 10 de Mateo 6. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a agarrar primeramente, santificado sea tu nombre. Cuando decimos santificado sea tu nombre, lo que hacemos es empezar nuestra oración reconociendo algo muy importante. Dios es santo y merece nuestra adoración. Dios es santo. Santificar significa honrar algo como santo. Y santificar el nombre de Dios significa reconocer ese nombre como algo glorioso, sagrado y perfecto. Entonces vos tenés una noción de a quién te acercás y decís santificado sea tu nombre, porque vos entendés que Él es el santo de santos, que su nombre es inmenso, no hay nombre igual a Él, nombre sobre todo nombre, o el Rey de Reyes y Señores de Señores. En los tiempos bíblicos, el nombre de una persona no era solo un título, sino que mostraba quién era en realidad. Cada nombre representaba un rasgo, un atributo, como Jehová, Shaddai, Elohim, Elión, Adonai. Cada nombre revela parte del carácter de Dios, revela su poder, revela su fidelidad. ¿Quién no conoce aquí Jehová Jireh? Jehová proveerá. Lo que hace el nombre es mostrarte parte de su carácter y también te muestra su poder y su cuidado por nosotros. En el libro El modelo de la oración, el doctor Master dice, por tanto, santificar el nombre de Dios es reconocer y apreciar cuidadosamente sus atributos o características. Lo admiramos, reconociendo que son infinitamente maravillosos, y decimos sinceramente que sus atributos están libres del más mínimo indicio de impureza, y que también son maravillosos en la forma en que armonizan entre sí. En Dios no existe discordia, ni contradicción, ni inconsistencia. Por ende, santificar el nombre de Dios es un acto de alabanza. Cuando estás santificando el nombre de Dios, lo estás exaltando. Pero a la vez, con esa exaltación, estás declarando sus atributos. Dios es santo. Y si Dios es santo, Dios es bueno. Y si Dios es bueno, Dios es verdad. Y si Dios es verdad, es el omnipotente. Y si es el omnipotente, es el omnipresente. Y si es el omnipresente, el omnisciente. Y así. Entonces, santificar su nombre también es declarar sus atributos. Pero el punto aquí es, no basta con entender esto intelectualmente. El punto es que tu corazón en verdad tiene que estar maravillado ante Él. Decir santificado sea tu nombre significa querer honrarlo, querer exaltarlo, querer glorificarlo. Es como un niño que se maravilla ante su padre y no puede dejar de decir gracias papá, gracias papá, gracias papá, gracias papá, gracias papá. Así debe ser tu sensación delante de Dios. Debemos recordarnos a nosotros mismos y mostrar a otros por medio de esta oración la grandeza de nuestro Padre Celestial. Tengan en cuenta el Salmo 34:3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Todos, hermanos, todos, ya sea en forma voluntaria o doblando las rodillas, todos van a reconocer la gloria de Dios y su santidad.
ya sea ahora, y esperemos que sea ahora, en el tiempo de gracia, o ya sea en el juicio. Pero todos van a reconocer la gloria de Dios. Todos. Todos se van a arrodillar ante el Rey de Reyes. Todos. Ni uno solo va a dejar de reconocer. Dios quiera que sea en esta vida. Así que por medio de la creación, por medio de todo lo creado, miren lo creado, miren el cielo, las estrellas, los ríos, miren a su mascota inclusive. Todo te muestra su poder y su sabiduría. Y eso es impresionante y te deja asombrado. Ver cómo cada copo de nieve es distinto. Ver cómo cada animal se comporta en la naturaleza. Ver cómo hay una cadena alimentaria que permite que todo se desarrolle. Eso es impresionante. Aquellos que estudian sobre el cuerpo humano, ver lo que hace el cerebro, cómo el cuerpo puede trabajar con un solo riñón, cómo el cuerpo va supliendo las necesidades. Es impresionante. Es impresionante y wow, decir, Señor, estoy maravillado. Pero si te impresionan cosas como esa, que un hombre pueda crear algo que llegue hasta la luna, por ejemplo, ¿cuánto más te debe impresionar o maravillar lo que Dios mostró cuando envió a su Hijo para salvarnos? Esa es la base de maravillarse. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Así que cada vez que digas santificado sea tu nombre, hermano, yo te ruego que no sea de labios. Te ruego que tu corazón lo diga con sinceridad. Pero te ruego también que tu vida lo refleje. Y eso se refleja por respeto y obediencia al Señor. No es simplemente decir santificado sea tu nombre. Es una vida que lo demuestra. Cada acción tuya y mía exalta su nombre. Hermanos, lo que buscamos al estudiar esto, y en especial esta primera petición, es ordenarte. Ordenar las prioridades en tu oración. El punto llano y sencillo es glorifica a Dios primero antes de pedir cualquier cosa para vos. Glorifica a Dios primero. Dios por sobre todas las cosas. Antes siquiera de pedir algo, por más bueno que sea. Antes de pedir tus necesidades, debes recordar quién es Él. ¿A quién te vas a dirigir? Por ende, no seas irreverente, no lo tome así nomás. Muchos libros aconsejan que una persona antes de orar debe pensar primero en esto. ¿A quién voy a dirigirme? ¿Por qué? Porque eso marca el pulso de la oración. Antes de pedir, recuerda quién es Él. Recuerda su grandeza, recuerda su amor. Recuerda cómo te salvó por la cruz. Y eso va a llenarte de asombro y gratitud. Para que Dios sea santificado. No de labios, pero sí de un corazón regenerado y sincero. ¿Y eso saben cómo se va a desplegar? Tu vida va a cambiar, hermano. ¿Recuerdan cuando vimos la oración el domingo pasado con respecto a orar en lo privado para manifestarse en público? La vida que ora, la persona que ora, que glorifica al Señor, que se acerca de una forma correcta, es imposible ocultar en su rostro lo que está pasando. Esa vida indefectiblemente se va a santificar, va a ser distinta. Y no hay forma de negar, así como dijimos que Moisés tuvo que bajarse con un velo para taparse el rostro porque iluminaba de estar en la presencia de Dios. Aquel que ora en verdad es así. Entonces entender el evangelio te va a llenar de asombro, de gratitud. Y va a dejar de ser el labio para afuera, sino va a ser de corazón, labio, actitud. A Dios sea la gloria, hermanos. Este mundo está lleno de distracciones. El mundo busca contaminarte con sus prioridades. El mundo busca robarte la atención, ya sea con trabajo, con tecnología, con fama, con problemas, con dinero, con actividades.
Pero cuando dice santificado sea tu nombre, estás diciendo Dios está por encima de todo eso. Está por encima del trabajo, está por encima de la fama, está por encima del dinero, está por encima de todo. Dios está por encima de todos. Su carácter es perfecto. Él es un Dios fiel. Santificar su nombre, hermano, significa vive de una manera distinta. El mundo va a la derecha, nosotros vamos a la izquierda. El mundo decide vivir de esa manera, nosotros no. Vivimos por y para la gloria de Dios. Entonces, hónralo en tu casa, hónralo en tu trabajo, hónralo en tus palabras, hónralo en tus decisiones diarias. Roguemos, hermanos, todos juntos, cuando nos llegamos al Padre en común que tenemos, que nuestras vidas reflejen su nombre santo, su nombre digno de alabanza y reverencia en todo momento. Hermanos, no niegues tu confesión de fe por una profesión de fe defectuosa. Lo que decís tiene que estar acompañado por lo que haces. Y eso glorifica el nombre de Dios. Amén, hermanos. Venga tu reino. La segunda petición. Cuando dice venga tu reino, Jesús nos está enseñando a mirar más allá de nosotros mismos. En este mundo, todos buscan levantar su propio imperio. Todos quieren levantar su reino. No hay ni uno solo que no quiera hacerlo. Es más, todos quieren una comodidad, éxito y reputación. 3 cosas. Comodidad, éxito y reputación. Pero el creyente cuando ora dice, Señor, no el mío. Yo tengo la posibilidad de levantarlo, Señor, pero no el mío, sino el tuyo. Que tu reino avance. No el mío, sino el tuyo. Una oración así solo puede nacer de alguien que conoce al Rey. No hay forma que alguien pueda decir, Señor, antepongo tu reino sobre el mío. Solo aquel que ha nacido de nuevo lo puede hacer. Solo aquel que ha quedado maravillado con su gracia y su amor puede decir, Señor, tu reino antes que el mío. Pedir venga tu reino es decir, Señor, quiero que reines en mi vida. Porque parece ser que cuando decimos venga tu reino no estamos excluyendo del reinado. Pero lo que está diciendo es, Señor, quiero que reines en mi vida, en mi casa, en mi ciudad y en este mundo que tanto te necesita. Hermanos, es necesario entender que hay un sentido de urgencia. Hay mucha gente que no cree. Hay gente que se está perdiendo. Este mundo necesita a Jesús por más que no sepa. ¿Pero qué es el reino de Dios? Hermanos, el reino de Dios, el reino celestial es un reino perfecto, completamente diferente a cualquier reino terrenal. Por ejemplo, este reino tiene como rey a Cristo, que es el glorioso y soberano y todopoderoso. Ningún gobernante en la historia, hermanos, ni habrá, ni en el futuro, ninguno se puede comparar a él. Nadie se compara al Rey de Reyes y Señores de Señores. Ese trono donde está sentado Cristo brilla con majestad y resplandor. Y como nos dice la Escritura, su bondad y su misericordia no tiene límites. En este reino que estamos pidiendo, los ciudadanos son todos los que han creído en él. Ni uno solo que no crea entrará. De ahí la urgencia nuevamente. El que no cree no entrará en este reino. Solo aquellos que fueron redimidos por su sangre. Allí no hay ricos. Allí no hay pobres.
No hay locales, no hay extranjeros, porque ahí todos disfrutan del amor de Dios. Y la provisión es perfecta. Este reino que nosotros clamamos es un reino libre de pecado. Es un reino libre de toda esclavitud a los deseos pecaminosos. No hay injusticia, no hay corrupción, no hay dolor. Todo pecado será vencido. Toda tristeza será abolida. Y toda rebelión doblegada. Este es un reino de paz, alegría, amor y comunión perfecta entre Dios y los creyentes. La iglesia, lo que estamos haciendo aquí, es un anticipo de ese reino. Donde venimos aquí juntos, hermanos, a gozarnos de nuestro Señor. Pero esto que hacemos hoy aquí parcialmente lo haremos eternamente. Gloria a Dios por eso. En un reino de paz, sin alegría, sin llanto, pura alegría, gozo. Las cosas primeras o las cosas pasadas ya dejaron de ser. Y aprenderemos y nos gozaremos en nuestro Señor eternamente. Gloria a Dios. O sea, cada acción, cada pensamiento en ese reino va a estar alineada con la voluntad del Rey. Todos los participantes van a darle gloria. Por eso solamente creyentes. Y cuando decimos venga a tu reino, nos estamos refiriendo entonces al reino futuro. Pero déjenme decirles también que el cristiano no solo desea vivir en ese reino futuro, sino que el cristiano quiere que hoy Cristo reine en sus corazones. Todo cristiano desea que su justicia, su paz y su amor se manifieste en sus familias, en su iglesia y en el mundo. ¿El cambio dónde empieza? Muchas veces escuchan el Loam, empieza en uno. Si yo me comienzo a santificar y vos te comenzás a santificar y él se comienza a santificar y eso va a empezar a tener un impacto. Entonces nosotros cuando decimos venga a tu reino, pedimos corazones transformados y pedimos también que los perdidos sean alcanzados. Pedimos que la verdad de Dios se haga conocida. Esta oración también lo que hace es recordarte que la vida cristiana no es solo esperar que el reino venga, hermanos, sino vivir aquí y ahora de acuerdo a los valores del reino. Por eso son los violentos los que arrebatan el reino de los cielos. No dicen los pasivos, no dicen los cobardes, sino los violentos. Los violentos son los que arrebatan, mejor dicho, el reino de los cielos. Nosotros pedimos que ese reino, anhelamos que ese reino futuro ya sea presente, pero también nos esforzamos para que ese reino esté en la tierra. Y predicamos para que muchos más formen parte de ese reino, pero también transformamos nuestras vidas para demostrar que nosotros somos parte de ese reino y glorificamos al Rey de ese reino. Todo cristiano debe orar fervientemente: Señor, que tu reino venga y empieza conmigo. Que tu autoridad se vea reflejada en mí y que todo lo que hago glorifique tu nombre. ¿Oras así? Empieza por mí. Nuestro deseo es la venida de un reino futuro, pero también debe ser que se manifieste aquí, ahora, en nuestra vida, en el mundo. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 14, porque nosotros no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos la que va a venir. Pero mientras buscamos, ¿qué hacemos? Luchamos para que sea así. No porque eso nos va a salvar, sino porque esa es la manifestación de que hemos sido salvos. El que ha nacido de nuevo busca el reino de Dios, tanto como en el futuro, como en el presente. Y nos llega a nuestra última parte. No sé si me queda tiempo aún.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo creo que esta tercera petición lo que hace es enseñarte algo práctico y espiritual. El verdadero creyente no solo desea que Dios reine, sino que el verdadero creyente también desea obedecerle. Decir, hágase tu voluntad, es una declaración de fe, una declaración de confianza y de rendición total al Señor. Aquí no estamos pidiendo, hermanos, y atiendan esta diferencia, aquí no se está pidiendo que se cumplan los decretos de Dios, porque eso sin duda se cumplirá. Lo que aquí se está pidiendo es que la voluntad revelada o expresada en su palabra sea obedecida en la tierra, como se obedece en el cielo, completa, cordial e inmediatamente. Dios ordena y se hace. Quiero que piensen un ratito, ¿cómo creen ustedes que es el cielo? En el cielo los ángeles no discuten la orden de Dios, ni los redimidos. Todos se deleitan en hacer lo que el Señor manda. ¿Es así? Aquí en la tierra debería ser lo mismo. Cuando oramos, hágase tu voluntad, no se está dudando del poder de Dios, sino proclamando su soberanía. Hermanos, cuando decís, hágase tu voluntad, está diciendo, Señor, tu voluntad es invencible, tus planes son perfectos y me someto a ello con todo mi corazón. ¿Es tu oración? Cuando decimos eso, reconocemos que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. Y aunque muchas veces no entienda su camino, sabemos que todo lo que Él permite tiene un propósito santo. Yo no sé lo que muchos están pasando actualmente, pero si estás pasando y vos no entendés por qué, déjame decirte que tenés que ponerte los lentes de la soberanía de Dios y decir, Él está trabajando conmigo. Hoy no lo entiendo, pero mañana lo entenderé. Hágase tu voluntad, Señor. Miren cómo oró el Señor Jesús en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces la verdadera fe se demuestra no cuando todo va bien, sino cuando decimos amén a la voluntad de Dios, incluso en medio del dolor. ¿Te duele la voluntad de Dios? Amén. Hermanos, esto es lo que nos diferencia a nosotros de la teología de la prosperidad. Si Dios nos da salud y nos quita la salud, a Él sea la gloria. Si tenemos auto, dejamos de tener auto, a Dios sea la gloria. Si tenemos dinero o no tenemos, a Dios sea la gloria. Si hoy tengo que atravesar por un momento difícil, a Dios sea la gloria. Porque es su voluntad la que permite que yo esté ahí. Si bien yo no entiendo como Job, y te ocurren un montón de cosas, cual Job, finalmente el creyente va a decir, ahora veo claramente al Dios de oídas. Hermano, esto te tiene que llevar a entender que Dios no se complace en una obediencia parcial o forzada. Dios no quiere obediencia parcial. Dios no quiere que vengas forzado. Dios no quiere que hagas esto contra tu voluntad. Porque Él lo que busca es corazones que se rindan completamente. Como lo hicieron Noé, Abraham, Samuel, Pedro, Pablo y otros. Completo. Pero el problema es que el Antiguo Testamento nos muestra que un tal Saúl perdió el favor de Dios o el favor divino por obedecer a medias y por no hacer lo que Dios manda. Por eso, hermanos, tu oración y la mía debe ser, Señor, enséñame a obedecer sin reservas, a amar tu palabra y a vivir conforme a ella. Es necesario enfrentarnos al peor enemigo que existe, nosotros mismos. Hágase tu voluntad significa renuncia a la tuya. Renuncia a tu voluntad. Es decir al Señor, Señor, me rindo.
Señor, ya no quiero imponer mis planes. Lo que hoy deseo es conformarme a los tuyos. Esto te va a librar del orgullo. ¿Y sabes de qué te va a librar? De que vos sos más sabio que Dios. Vos le propones algo y crees que así debe ser. Pero cuando no ocurre, relinchás como un niño que se le quita el chupetín. Pero entiendan, Dios sabe más que nosotros. Así que hay que descansar en su soberanía, confiar aunque no entiendas, y hay que perseverar cuando parezca que la vida no tiene sentido. Hágase tu voluntad. También implica misiones. Todo creyente desea que la voluntad salvadora de Dios alcance a muchos. ¿Es tu deseo, hermano? ¿Es tu deseo que otras personas conozcan al Señor? La voluntad de nuestro Padre es que la gente se convierta por medio de la locura de la predicación del mensaje del Evangelio. Y esa también debería ser nuestra urgencia de llevar a las personas este mensaje, a hombres y mujeres que hoy son cautivos del pecado, puedan ser libertos y entren al reino de Cristo y que puedan triunfar sobre la obra del enemigo. Así que cuando digas hace tu voluntad, te ruego, hermano, hazlo con entendimiento, con fe y con compromiso. No lo digas por decir. Que se haga la voluntad del Padre. No seas pesimista. Así lo tenía que hacer. Dios así lo quiso. Entiende por qué. Entiende que el Dios soberano lo maneja todo. Y deseo que cada día podamos decir como el salmista, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En conclusión, hermanos, aquí vamos a dejar. Hoy consideramos la primera parte del Padre Nuestro. Y si hay algo que deben llevar de aquí, es que toda verdadera oración comienza en Dios y termina en Dios. La invocación, Padre Nuestro que estás en los cielos, nos da el equilibrio perfecto de cercanía, pero reverencia. Entonces reconocemos que somos sus hijos adoptivos, parte de su familia, pero también entendemos que Él es un Dios que está por encima de todo lo creado. Las primeras 3 peticiones, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, nos enseña el orden correcto de toda oración y vida espiritual. Primero glorificamos a Dios, luego deseamos que se extienda su reino y finalmente sometemos plenamente toda nuestra voluntad a su voluntad. Así que, hermanos, cada vez que pronuncies Padre Nuestro en tu corazón, ruego al Señor que te maravilles de su santidad y que tu vida refleje el reino y que esa voluntad se rinda a la tuya. Que este Padre Nuestro sea no solo de palabras, sino un compromiso diario. Hay que adorarlo, hay que obedecerlo, hay que vivir para Él y hay que demostrar que el cielo está ya aquí en la tierra. Amén, hermanos. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, déjenme decirles que la Biblia claramente habla que solo aquellos que han nacido nuevos, su oración puede ser escuchada. Y eso no es un dato menor, porque quiere decir que el impacto del pecado adámico ha destituido al hombre de la presencia de Dios. La única forma de que pueda volverse a restituir esa conexión es por medio de Cristo. Es decir, aquel que vino, se hizo hombre, caminó entre nosotros, caminó en forma perfecta, murió en una cruz, llevando nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Pero resucita con poder. Y de ahí, hermanos, en el futuro vendrá a juzgar. Yo te animo a que te arrepientas y creas. Te animo a que no postergues más y creas en el Señor y te entregues por completo. Como vimos, no hay tal cosa como servir a medias, seguir a medias o parcialmente. Dios busca todo. Dios quiere todo. Y eso implica toda tu vida. Ruego al Señor que si hay alguien aquí que aún no lo conoce, pueda proceder al arrepentimiento y fe. Que pueda ser parte de esta familia
que reciba el espíritu de adopción que dice Abba Padre y que pueda formar parte de esta familia que clama Padre nuestro. Vamos a orar, hermano.